Seguimos en cuestión de prioridades, son las 10:08 de la noche. Bueno, la semana pasada se celebró el Día del Docente en Castilla y León y hoy queremos hablar con dos de ellos. La verdad es que ambos son ejemplo para la comunidad educativa, son dos profesores que aman su profesión y eso suele tener buenos resultados. Tanto es así que uno de ellos ha conseguido colocarse como uno de los 10 mejores maestros de España de primaria y secundaria por los premios Educa al mejor docente. Él es Sergio Calleja, de Colegio Maristas de Segovia. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas noches, muchas gracias. Y nos acompaña también, bueno, pues un héroe de la docencia en Valladolid, es de sobra conocido, es el director del Colegio Cristóbal Colón en el barrio de Pajarillos, un centro donde las minorías son mayoría y es todo un ejemplo de integración. Él está llevando a cabo el proyecto Pajarillos Educa, él es Alberto Rodríguez, más conocido como Bertoni, así nos vamos a llamar, me ha dicho que tu madre te llama Bertoni, pues yo también te voy a llamar Bertoni. Bueno, os pregunto, Sergio, somos una comunidad, entiendo que con buenos docentes, porque de esos 10 que han recibido, digamos, esta distinción, 4 son de Castilla y León. Buenos docentes tenemos en Castilla y León, sí. ¿Cómo fue tu caso? Es decir, creo que además fueron los propios alumnos los que pasaron la primera criba, lo cual para ti entiendo que será un motivo de orgullo. Eso es. Más allá del premio y lo que supone, para mí lo importante en el premio este es que los alumnos son los que te nominan, ¿no? Y dicen, yo quiero que él sea. Y luego ya, bueno, pues la fase luego ya es pues que presentas los méritos, lo que haces, lo que no haces, y ya con la rúbrica que tienen, pues te ponen en la lista. Bueno, hay una rúbrica que ha tenido mucho peso, que son, a la hora de elegirte uno de los 10 mejores, un blog sobre educación que tienes, Callejea con Calleja, ¿no? Callejeando con Calleja. Callejeando con Calleja, eso es, y una metodología, bueno, bastante innovadora. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, no creo que sea mejor profesor que nadie, y no es ni falsa modestia ni nada de eso, ¿no? Yo creo que cada profesor lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, y cada realidad es distinta. Entonces, nada tiene que ver la realidad que vive Alberto, que hemos compartido antes, con la que yo vivo. Yo creo que el profesor ahora mismo, más que aprender, lo que tiene es que desaprender. Yo creo que ahora estamos en un momento en el que nuestros alumnos necesitan que les ayudemos a resituarse y a recolocarse. Entonces, si esto lo haces gamificando o con ABPs o con proyectos o con lo que sea, bienvenido sea, ¿no? Pero lo importante es que la educación no sea ajena a la vida, y que el alumno sienta y perciba que lo que se vive en las clases le sirve. ¿Por qué notas un despiste generalizado ahora mismo entre los alumnos con los que trabajas? Despiste, no sé si es la palabra. Yo sí que creo que todavía no hemos medido ni somos conscientes de las consecuencias de la pandemia. Yo creo en los jóvenes, creo en ellos, creo en los adolescentes con los que comparto horas y horas. Sí que veo a jóvenes desesperanzados. Sí que veo a jóvenes que necesitan que les demos fuente de sentido y de profundidad. Entonces yo creo que la educación no puede permanecer ajena. Y nuestras asignaturas se tienen que convertir en eso, ¿no? En la fuente donde el alumno encuentre esperanza. Les voy a proponer que se metan en Google, ahora no, dentro de un rato, Google Noticias, y que pongan las palabras Bertoni y Pajarillos. Les voy a leer 5 titulares, los primeros 5 titulares que aparecen en Google cuando escribimos estas palabras. Jóvenes del barrio de Pajarillos protagonizan una obra basada en el deporte como integración social. Primera noticia. Segunda, los jóvenes de Pajarillos llevan el fútbol al Teatro Calderón. La Junta se fija en el modelo de integración de Pajarillos. Pajarillos, cuando la noticia es la normalidad. Pajarillos educa sueños que alzan el vuelo. Bertoni, ¿qué le queda por conseguir a tu barrio, a tu colegio, donde es verdad que los titulares siempre han sido el tráfico de drogas, el gueto? Pues mucho. Todavía mucho, ¿no? Queda mucho. Tristemente queda mucho. Pero sí que el sentimiento de la esperanza, de la ilusión y de soñar es el que tenemos. Mucha gente que estamos ya trabajando por el barrio, gentes de todo tipo, docentes, por supuesto, estamos ahí al pie en la carrera.
y bueno, queda mucho, estamos consiguiendo objetivos, pequeños pasitos vamos dando y sobre todo la fuerza que está adquiriendo y la ilusión que está adquiriendo el proyecto en el barrio. Estamos viendo unas imágenes ahora mismo, Bertoni, no sé si las puedes explicar, murales que se están dibujando maravillosos, preciosos por todo el barrio de Pajarillos. Pues sí, es el proyecto de los murales de la felicidad, un proyecto precioso de transformación de un barrio que ha sido castigado socialmente y degradado también, necesitaba un restyling, un chapa y pintura también, ¿no? Y en clave medioambiental y sostenible, y crear un barrio feliz. Hicimos unas encuestas de la felicidad, un proyecto muy bonito, gestado en las aulas, donde los críos y las crías trabajaron sobre el índice de felicidad bruto de Bután, el reino de Bután, que tiene su ministerio de felicidad. Nos fijamos en él porque queremos un barrio mucho más armónico y feliz, y ahí detectamos las zonas más infelices o las más felices con karma de felicidad, donde había puntos coincidentes de recarga de felicidad en las encuestas que se hicieron a los vecinos, y ahora nos hemos propuesto pues poner las más bonitas para y realizar una ruta de murales de la felicidad. Esos son los símbolos emoticonos que hicieron los críos y las crías en clases de educación emocional, para que ellos percibieran y dieran realidad a estos murales, acompañados por un gran artista, Nano, y una zona que era un poco tristona, la hemos puesto en una de las zonas más bonitas de Valladolid, y así estamos impactando artísticamente, a través de estos proyectos artísticos, por todo Pajarillos. Pues invitamos a todos los vallisoletanos y a los que nos estén escuchando en esta comunidad autónoma a que puedan ir. Es curioso porque has dicho que antes ningún profesor quería ir al centro, al colegio, pero desde que crearon Pajarillos Educa, muchos quieren estar allí. Entiendo que esto también es una labor compartida, no solamente de los docentes, sino que hay una predisposición por parte del alumnado a querer cambiar. Claro, en este aspecto ha sido muy importante también las políticas educativas que han facilitado también que un equipo de profesores dispuesto a este reto estuvieran en los centros educativos de Pajarillos. Ha sido muy importante para lanzar todo lo que queríamos hacer, y luego, por supuesto, atraer y cambiar los modelos educativos que teníamos en Pajarillos para que nuestro alumnado quisiera ir a los centros educativos y participar en toda esta serie de proyectos. Porque llevas 13 años en el Cristóbal Colón, fue de hecho tu colegio de pequeño, creo que tu padre también dio clase allí, ¿no? Sí, fue paradojas de la vida, fue mi primer colegio, yo nací en Bilbao y mi padre estuvo de allí de maestro. Allí conviven 40 nacionalidades en el barrio 41. de 41, y es verdad que la tasa de absentismo escolar es muy alta, o era muy alta. Yo no sé qué resultados has conseguido durante estos últimos años, porque me consta que se ha reducido, ¿no? En el cole, la verdad que la semana pasada estaba exultante, y conseguí un 17% solo de asentismo. En tiempos de pandemia, pensad que la vuelta al cole fue durísima y tenía una tasa de asentismo del 80%. Entonces, recuperar estos niveles, el mejor nivel, para mí una satisfacción total. Pero mucho trabajo, y hay que pensar también en el equipo de docentes que hay en el colegio, que está totalmente implicado, y cuando falta algún niño no piensa, bueno, qué tranquilito me voy a quedar, que no viene fulanito, sino que te preocupas por el que falta. Sergio, estamos hablando de situaciones diferentes, de colegios diferentes, de una sociología completamente, no sé si antagónica, pero bueno, no tiene nada que ver lo que ocurre en Pajarillos con lo que ocurre en el Colegio Maristas de Segovia. ¿Cómo encara, por ejemplo, me imagino que es algo que se pregunte mucha gente, más allá de la docencia y del método, etcétera, cómo encara uno de los mejores profesores de España un caso de bullying, un caso de acoso escolar? Yo no sé si lo has tenido que vivir. Mira, yo creo que Alberto nos ha dado una clave que es muy importante. La educación o es transformadora o no es educación. No podemos hablar siempre de que nuestros niños y adolescentes son los ciudadanos del futuro, porque son del presente. Y un niño y un chaval de 13 años y de 15 y 17 puede cambiar el mundo ya. Cualquier conflicto
que pueda surgir en las aulas y fuera de las aulas, bueno, pues hay que educarlos, hay que ayudar a ese alumno de la edad que tenga a entender que él es protagonista y es agente para que el mundo sea mejor para él y para todos. O sea, tenemos que ya dar voz y voto a nuestros alumnos, ¿no? A los niños y adolescentes, que siempre es como, esto te servirá para el futuro, esto estás aquí para que aprendas. No, 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 tú ya estás haciendo el mundo. Y tú con tus palabras, con tus gestos, con la mirada, ya puedes transformar el mundo. Y yo como educador tengo que ayudar a que lo transformes. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que cuando entramos al aula, yo por lo menos siento la responsabilidad de decir, hoy, en esta hora, desde mi asignatura, también puedo cambiar el mundo. Eso te lo he oído yo, dices que eres feliz cuando entras al aula porque Sí. bueno, puedes tener esa responsabilidad de cambiar el Sí. mundo. Os voy a preguntar algo complicado. ¿Eso lo veis también en vuestros compañeros, en otros docentes? ¿O se está perdiendo esa vocación también por enseñar y de esa determinada manera? Sergio, también quiero preguntarte a ti. Los dos, me da igual. Sergio, por ejemplo. Pues hombre, ¿Es una rara avis vosotros dentro del mundo educativo? Yo no lo creo, y no lo quiero creer. Quiero decir, yo conozco a compañeros con la misma ilusión que yo, igual de motivados y de ilusionados, ¿no? Lo que sí creo es que los tiempos pues, no son muy favorables, pero yo lo digo siempre, ¿no? Ser profesor hoy es un reto, pero también es un reto hoy el periodismo y la medicina y casi todo, ¿no? Y ser la madre y el padre es un reto porque vivimos en un momento tan convulso, tan rápido y tan loco que lo que servía ya no sirve. Entonces, claro, si yo me quiero agarrar, ¿no?, a lo que siempre se hacía, pues no vamos bien. Quiero decir, esto consiste en entender el tiempo, en leer el contexto y desde ahí, pues educar, ¿no? Entonces sí que es verdad que sigue habiendo, ¿no?, como alguna banda o bando, ¿no?, que dice, pues antes era más fácil, o bueno, pues sí, antes era diferente y ahora vivimos en otro mundo, en otro contexto, ¿no? Tony, tú que Yo estás por muy ahí. involucrado, ¿es lo mismo pues, en el resto de docentes? No somos iguales, está claro, y a mí me lo dicen mucho, como Bertoni, ¿cómo eres? Pero bueno, la verdad que los compañeros, casi todos, tenemos una inquietud por enseñar, por que nuestros críos y crías salgan adelante, pero claro, luego está la inquietud por querer adaptarte y flexibilizarte, porque te pongo el ejemplo, en un colegio con tanto arte como el mío, que odien una asignatura de música, pues a mí me chocaba mucho, entonces ¿qué falla ahí? Niños y niñas que llevan el arte en el cuerpo y les gusta la música, algo fallaba. Entonces es cambiar un poco el método, el cómo enseñar, y es como empecé. Yo me di cuenta de esto, me tocó al principio dar la asignatura de lengua y estaba explicando la sílaba tónica y era imposible, les daban vuelta a los ojos a los críos, esdrújulas, agudas, llanas, y de repente se pusieron a hacer, como se aburrían, pues empezaron a hacer percusión con los lápices en la mesa, y dije, mosquis. Ya sé cómo enseñarlo. Venga, dale fuerte ahora, dale fuerte. Pues cuando das la segunda es... La tona y cuando... Está bien eso. Hay algo que se habla mucho, llevamos muchos años hablando, que es algo de lo que se quejan mucho los profesores, que es la autoridad del profesor, que se ha perdido, no solamente por parte de los alumnos, también por parte de los padres. Bertoni, en un colegio tan complejo como el tuyo, ¿cómo te has ganado esa autoridad? ¿Cómo te has ganado ese respeto? Pues porque nos ven que estamos volcados con sus hijos e hijas, y entonces nos ganamos la confianza. Siempre hay momentos difíciles. No te voy a engañar, he tenido situaciones complicadas, pero el respeto me lo he ganado por cómo me estoy desempeñando, cómo me preocupo por esos críos, con esas crías. He montado cunas en sus casas, he ido con los niños, el equipo de fútbol les llevaba yo en mi coche, ahí haciendo viajes por todos lados. Entonces, eso
se van fijando las familias y te van respetando y me dejan trabajar. Es un colegio, es que mi realidad es totalmente diferente. Sí, no claro. tengo AMPA, no existe el AMPA, haces una reunión de padres y vienen 4. Es muy difícil trabajar de esta manera, o fácil, porque algunos padres molestan más. Pero bueno, es muy bonito el trabajo, con mucha ilusión y bueno, ahí estamos ahora con el proyecto Pajarillos Educa, porque necesitábamos transformar el barrio, transformar el contexto y participando como un medio de inclusión de mi alumnado. Por eso que me decías que el proyecto Pajarillos Educa se va a trasladar a otras ciudades, o estáis trabajando ya en otras ciudades de Castilla y León, en Salamanca, creo que es, en León, Barrio Sí, Pizarrales, estamos, Salamanca. lo primero que hicimos cuando Javier, el otro profe chiflado, pájaro loco de Pajarillos, nos propusimos crear redes y crear equipos. Yo vengo del deporte, crear un equipo fuerte, que compartir una idea, un sueño y como somos los equipos de rugby. Y ahí lo hemos intentado, se ha unido mucha gente, somos un gran equipo, los centros educativos, las instituciones, creo, o solo me fijo lo que me interesa, es apoyado por todos los partidos políticos en Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, la UBA está con nosotros, entonces el Calderón, y buscar sinergias y crear, ir sumando componentes al equipo para crear un proyecto potente y transformador y donde nos permita compensar un poco, no sé cómo decirlo, el desequilibrio en matrícula que tenemos en este tipo de centros donde las minorías son mayorías. Crear espacios donde se compense y convivan, porque yo vengo de la pública, yo estudié en un colegio en Arturo Iríes, otro barrio donde mi padre fue director, y la clave de esto, se lo decía a Sergio, es que hemos jugado de pequeño juntos. Y hemos convivido juntos. En un colegio en el que no hay población paya, nunca voy a conseguir compensar ese desequilibrio. Entonces, por eso Pajarillos Educa. Hemos testado, está saliendo muy bien, hemos creado sistemas de repesca de abandono escolar y fracaso escolar. Esas niñas, esos niños que muchos de determinada etnia dejan de estudiar. Hemos hecho proyectos de reinserción educativa, perdón, y ahora el objetivo está puesto en el empleo, dignificar sus vidas a través del empleo, de la inserción laboral. Y lo vais a hacer en Salamanca, ¿no? En León. Claro, se ha probado, perdóname que me voy, Sí. se ha testado, lo estamos testando, se ha creado el Observatorio de Castilla y León, Junta de Castilla y León, y lo vamos a extender a los distritos de Castilla y León. Palencia, Salamanca, Pizarrales, Buenos Aires, Corea, en León, en Burgos, Gamonal, en Palencia el Cristo, porque compartimos estas dificultades donde se concentra la pobreza, se concentra el asentismo, el fracaso, problemas sanitarios, de hábitos saludables. Sergio, ¿qué es lo más orgulloso de lo que estás de tu trabajo? Lo más orgulloso que estoy de mi trabajo es que el alumno cuando termina, cuando ya le dejo para que vuele en bachillerato, me dice, me has enseñado claves para mi vida. Y salen preparados, ¿no? Sí que les ves preparados como para dar ese salto, ¿no? Lo de la autoridad que preguntabas, me gusta mucho este tema. Un adolescente que es muy listo siempre va a respetar a la persona que cree en él. Si el adolescente percibe que el profesor cree en él, se preocupa por él y quiere lo mejor para él, va a tener todo su respeto. Eso es muy interesante, eso que acabas de decir. Porque hay profesores, es verdad, que enseguida ponen la etiqueta, claro, este chico no vale, este chico no va a ser capaz, y se lo demuestra diariamente, ¿no? Eso es un problema. Hay un chiste por ahí que dice, ¿cómo quieres que me guste tu asignatura si a ti no te gusto yo? Ya. Tengo aquí a 3 tertulianos que están muy pendientes. Uno de ellos es profesor de universidad, estamos hablando de otros ámbitos, pero bueno, seguramente que haya habido algunos paralelismos, hay algunas coincidencias, Óscar, que bueno, seguramente que tú ya también hayas vivido. Pues sí, la verdad es que bueno, son ámbitos diferentes, pero yo creo que compartimos esa vocación, ¿no? por enseñar y por ayudar a transformar. Yo que me ha gustado mucho lo que has dicho, Sergio, de la educación que no es transformadora, no es educación, porque es que yo creo que es así, es decir, es la palanca de transformación de las vidas individuales de cada persona. O sea, ¿qué es lo que nos marca realmente, lo que nos hace cambiar nuestra vida? Pues siempre es la figura
de un profesor que de repente pues, nos marcó, nos incitó a seguir un determinado camino. Y luego también de transformación de la sociedad, y yo creo que ahí, por ejemplo, pues ese tipo de proyectos que enmarcan la escuela dentro de una comunidad, dentro de un barrio, trabajando conjuntamente con pues, las asociaciones del barrio, pues realmente es lo que puede producir ese cambio, ¿no? Pero bueno, yo quería introducir un poquito de debate político también aquí, ¿no? Porque yo a veces también como docente, cuando veo los debates que se hacen, los debates políticos que se hacen sobre la educación, o sea, veo a los políticos discutir sobre la educación, a veces digo, están hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad del aula, con la realidad de la escuela. Es decir, ¿qué les podemos decir a los políticos? ¿Cuál tendría que ser su preocupación? Que vayan con Alberto a Pajarillos. Eso es. Una semana. Hombre, lo que les tenemos que decir, lo primero yo creo es que basta ya de politizar la educación, ¿no? Y que de verdad nos sentemos en una mesa sin colores para hablar de educación y no que cada uno pues quiera ganar su pelea, ¿no? Porque al final, claro, es la antieducación, no estás pensando ni en profesores, ni en alumnos, ni en futuro, estás pensando en tus votos, Por meterme yo en la conversación, yo pediría que tengan paciencia con la educación y cuando hagan una reforma no nos la cambien en poco tiempo, porque está demostrado que creo que para conseguir objetivos una reforma educativa le dan entre 10 y 15 años para que se produzcan resultados, y si cambiamos 8 leyes educativas desde la transición, desde la Constitución, pues es imposible y nos crea inquietud al profesorado también. Inseguridad muchas veces, ¿no? También. Inseguridad y nerviosismo, ahora con la LOMLOE, cómo hacemos, cómo cambiamos, qué cambia, ya estás otra vez alterado. Y pospandemia, que la pandemia ha sido dura para todo el mundo y el profesorado hemos vivido con mucha tensión la pandemia. Entonces ahora de repente todo esto, tranquilidad, vamos despacio. La verdad que la Junta de Castilla y León nos ha dejado tranquilitos porque el decreto ha salido en septiembre y nos han dicho que paciencia y tranquilidad, que no nos alteremos, pero bueno, está... Una curiosidad, Bertoni, ¿cómo viviste tú la pandemia? Porque entiendo que, claro, muchos escolares no tenían dispositivos para poder entrar a dar las clases, en fin, las complicaciones también económicas de las familias que van al colegio Cristóbal Colón es algo que entiendo que también se llevaría a cabo, ¿no? en lo que estaba pasando durante todos esos meses, ¿no? Fue muy complicado porque desaparecieron del contacto, porque las plataformas educativas no las utilizan o no están familiarizados, no tienen los medios, y fue muy complicado no perderles la conexión con el colegio. A la vez fue muy bonito porque conseguimos conectarnos con los móviles y con el WhatsApp y a través de retos educativos y retos de cocina, retos de educación física, retos divertidos o alguna fichita poco sin agobiarles, ¿de acuerdo? Y fue divertido porque respondieron muy bien casi todos, estaban deseando todos los días que les mandásemos un poco la propuesta divertida y educativa. Tuvisteis que reinventaros, ¿no? Y no quiero decir una cosa para el político, si es amigo tuyo. Bueno, Óscar fue político, no sé. Es muy breve, pero yo siempre digo... Yo siempre digo que ninguna ley, o sea, tienen que saber que ninguna ley va a transformar la educación. Que la educación, si se transforma, es porque lo vamos a hacer cada profesor, desde nuestra área, desde nuestra aula. Entonces lo que tienen que hacer es cuidar al profesor. Y cuidando al profesor transformaremos la educación. Carmen. Bueno, José Luis no lo sabe, pero yo de pequeña daba clases antes de ser periodista y quiero recordar que esos 5 o 6 años que daba clases, porque había estudiado filología además de periodismo, de lengua a niños, a chicos de primaria y de secundaria, creo que los 25 años que luego estuve trabajando en Televisión Española y como periodista, no me produjeron en algunos momentos la satisfacción que produce estar dentro de una clase. Y creo que no soy la única periodista que muchos conocemos y que reconoce en ese sentido este trabajo vuestro, que sin embargo luego no tiene ese reconocimiento social, deberíamos de decir. Y hoy me has hecho pensar, mirando en tu Callejeando con Calleja, veía un post que habías escrito en abril y que se titulaba De resaca emocional,
y que es tremendo, porque realmente empieza diciendo, ser profesor nunca ha sido una profesión fácil y en los últimos años menos. Realmente concluye de una situación de cambio en la que actualmente nos enfrentamos todos, que da vértigo. Y en ese sentido, ¿qué ha sido lo más complicado de vuestros trabajos? Es decir, ¿ha habido en algún momento que hayáis pensado en tirar la toalla? Pues muchos días, pero luego tienes el contacto con los críos y las crías y digo, no puedo fallarles y confían en mí, yo confío en ellos para sacarles adelante, pero muchos días te piensas el desgaste que sufres y tirar la toalla porque dices, otro fracaso escolar, otra niña con embarazo precoz, en esa parte del colegio que es la exclusión profunda, entonces te dan ganas de tirar la toalla, pero bueno, también la ilusión te vuelve a mover y muchos días, que es la pregunta, muchos días dices, madre de Dios, qué cansado es esto y qué poco consigo, pero al final siempre puedes y vas viendo a gente que va saliendo adelante, gente que titula, gente que se inserta en el mundo laboral y ilusionado y vuelves otra vez a levantarte y a despertarte con energía. Estamos acostumbrados. Estamos ya acostumbrados y yo vengo del deporte del rugby, siempre me gusta decirlo, a mí me han dado muchas castañas, muchos castañazos. Y también habrás dado alguno, ¿eh? Sí, también. Es un deporte de contacto y te levantabas y a seguir adelante. Y Sergio, tú, Sergio, porque cuando escribías este post, es verdad que al final decías, ojalá este sea el doloroso final de nuevos tiempos, en definitiva, o sea, tiempos difíciles, ¿no? Sí, para mí, fíjate, como profesor, te diría, para mí, que fue más dura la pospandemia que la pandemia, porque al final, pues en la pandemia, pues cada profesor hicimos lo que sabíamos hacer, lo que pudimos y levantamos el sistema educativo del país arrojados así a la nada, sin ningún apoyo y sin nada que sabíamos, ¿no? Y bueno, pues se hizo, ¿no? Con mayor dificultades o no. Para mí fue peor el volver a recuperar a esos adolescentes con la mascarilla, con el miedo, con el toque de queda, con la desesperanza, con la desilusión. Eso fue lo que yo decía, la resaca, ¿no? Tanta ola. Y parece que recuperábamos y otra ola. Eso para mí fue muy duro. Los 2 últimos años para mí han sido muy duros. El hecho de la mascarilla en todos los sitios, ¿no? Pero en educación ha sido muy duro. Y el quitarse la mascarilla. Muchos adolescentes se han protegido en ella. Y nuestra misión como educadores era, es que tú no eres ese, tú eres sin mascarilla. Y hay que vivir sin mascarilla, ¿no? Por complejos físicos muchas veces, entiendo, ¿no? Marta. ¿Y cómo ha sido esa vuelta? Tenía otra pregunta completamente diferente, pero me llama mucho la atención, ¿no? el cómo habéis vivido después de todo ese tiempo con mascarilla. Mira que lo hemos hablado, cuestionado, planteado, pero vosotros que tenéis esa realidad y ese contacto que yo me hubiera quedado horas escuchándoos, porque mira que decimos aquí que es aburrido escuchar a los políticos, qué maravilloso escuchar a gente con ilusión, con ganas y sobre todo con la fuerza necesaria para poder transformar el mundo de verdad, como hacéis vosotros. Y realmente estáis notando ya en este curso que decimos que hemos vuelto a la normalidad, que llevamos unos meses ya con ello, que los alumnos están pues contentos de poderse haber quitado la mascarilla, de volver a ese contacto y de ver las caras también a los profesores, ¿no? Sí. ¿Se han adaptado incluso mejor que vosotros a la nueva realidad? Sí. A ver, quiero decir, yo este año sí veo ya la normalidad. ¿Vale? Es verdad que todavía queda ese pozo que decía al principio y que yo veo mucha desorientación y que es obligatorio otra vez el recolocarse, ¿no? Pero cómo hay que hacerlo o cómo se ha hecho, para mí aquí la clave ha sido el acompañamiento. Quiero decir, para mí un profesor tiene que enseñar, por supuesto, ¿no? Pero ojo, enseñar también es acompañar. Es decir, y Alberto eso lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero entender ya que el profesor es este señor o señora que entra al aula, que suelta un rollo sobre filosofía, literatura o historia y al tocar el timbre se va, hombre, es reducir, para mí, es reducir la figura del educador mucho. A mí, si me permites... Porque para mí educar es acompañar. La reflexión que también tenía, y es que hemos celebrado el Día del Docente,
Y tú, Sergio, eres uno de los mejores maestros. En ningún momento se dice la palabra profesor, que ahora mismo tanto estamos utilizando. Y eso a mí me ha hecho reflexionar muchas veces con... se sigue utilizando para poder, de alguna manera, festejar, ¿no?, los grandes maestros que tenemos a día de hoy. Esas palabras que utilizábamos antes de esa figura, que también hemos nombrado en algún momento, que se ha perdido, pero que vosotros dais grandes ejemplos, yo creo, de que continúa vivo ese espíritu que espero que no dejéis nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Os hablan de tú o de usted? Porque es una duda que tengo, es una cosa Yo mía, siempre hablo de tú, perdón. Yo a los profesores siempre les hablaba de usted, don Paco, doña Aurora, me acuerdo, en fin. Esto ahora se acabó, ahora ya os llaman incluso con el nombre de pila, ¿no? Eso es bueno, eso es un acercamiento, eso es estar más cerca del alumnado y que el alumnado también esté más cerca del profesor. Mira, te voy a decir, a mí me llaman payaso. Te explico. Tampoco te pases. Te explico, que luego me llaman los críos por la calle, adiós payaso, y una persona, ¡ay, qué poca educación! Espere que le explico, señora. Yo les daba circomotricidad y iba a clase disfrazado de payaso. Entonces los críos, el payaso, payaso, dame clase, payaso, dame clase. Ay, mamá, llévame a clase que me toca circo. Entonces era crear la atracción y el imán para que vinieran al colegio alegres a aprender, dispuestos a aprender. Entonces, Bueno, sí. la pregunta que me has hecho queda clara. Alberto, Bertoni, como sea, pero los críos pequeñitos me encanta que me llamen payaso porque ya les estoy dejando el anclaje ahí psicológico y el mental que yo quiero. Toma, ahí tienes educación. Pues Sergio, Alberto, Bertoni, decía antes Óscar Sánchez, aquello de que, bueno, todos tenemos en nuestro recuerdo aquel profesor que nos dejó marcado alguna vez. Yo tengo unos cuantos, estoy completamente seguro que en vuestro caso muchos alumnos que han pasado por vuestras aulas y que pasarán os tendrá siempre en vuestra memoria, lo cual yo creo que ese es el gran éxito, ¿no? Muchas veces, ¿no? Gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades, ha sido un placer escucharos. A vosotros.